compartirla. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Me presento, mi nombre es María Teresa Ramírez y soy parte del equipo del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Providencia, como dijo Camila, y quisiera darles la más cordial bienvenida a este espacio de conversación en el contexto de este ciclo de webinar. Este es nuestro tercer ciclo de webinar de recursos críticos, agua, energía y sustentabilidad, que la Municipalidad de Providencia con el equipo de la ONG Susténtate traen a ustedes para conversar en torno al uso sustentable de estos recursos. Para iniciar esta conversación los dejo con Camila Martínez. Adelante, Cami, quien es nuestra moderadora. Muchas gracias, María Teresa, por estas palabras de bienvenida. Aprovecho de darle la bienvenida a todos y todas a este espacio también el día de hoy, darle las buenas tardes y agradecerles también su tiempo y disposición de estar acá conversando sobre estos temas tan importantes como lo son las energías renovables. Para quienes no me conocen, mi nombre es Camila Martínez, soy líder de proyectos de la ONG Susténtate, y el día de hoy los estaré acompañando en una conversación junto a una tremenda invitada que tenemos hoy en día para hablar sobre lo que son energías renovables y todo lo que se viene en torno a este tremendo tema, ¿cierto? Las nuevas tecnologías, innovación, hartas cosas que están pasando en torno a lo que son energías renovables. Y entonces, para iniciar con esto, les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Alejandra Salazar, Senior Manager de Energías Renovables, Future Energy Leader del World Economic Council, perdón, del World Energy Council, y ella está aquí junto a nosotros para poder conversar. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Camila, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, encantada de estar acá en la conversación con ustedes. Muchas gracias a ti, Alejandra, por tu tiempo y disposición. Bueno, me imagino que debes tener una agenda bastante apretada con todo esto también de ser una Future Energy Leader. Cuéntanos un poco de qué se trata este reconocimiento, esta iniciativa, y también que forma parte de ser parte del World Energy Council. Sí, por supuesto, encantada. Bueno, mira, yo te cuento, esta iniciativa en realidad surgió hace bastantes años ya. El World Energy Council no solamente está a nivel global, que sucede en Londres, sino que está en Chile. De hecho, yo me enteré por esta iniciativa a raíz de que yo fui seleccionada previamente para una actividad que se llamó Women in Energy. Esto fue en el 2018-2019, ¿verdad? Y a raíz de eso que conocí un grupo maravilloso de mujeres en energía y conocí también a la directora del World Energy Council acá, que bueno, ahora también cambió, es otra directora, pero ambas son muy increíbles. Y bueno, a raíz de eso se dio la oportunidad también de aplicar a este nuevo programa. ¿De qué se trata? ¿De qué consiste? El World Energy Council generalmente hace grupos de trabajo a nivel global sobre hidrógeno, sobre energía, sobre qué es lo que está pasando a raíz en los diferentes mercados de energía a nivel global, ya sea en América Latina, en África, en Europa, en Estados Unidos, en varios lados. Entonces, generalmente lo que hace es seleccionar a un grupo de 40, 41, 45, etcétera, jóvenes a nivel global cada año para poder integrar el grupo de los del programa FEL 100, que es los Future Energy Leaders, los cuales, bueno, la experiencia ha sido magnífica. Yo fui seleccionada en el 2020 y inicié en este grupo que fue el grupo de COVID de escenarios. Justo entré cuando empezó la pandemia, desafortunadamente, pero en paralelo pudimos revisar qué es lo que podía pasar en el tema energético y qué cosas se acelerarían, qué cosas se tendrían en panoramas de, en las diferentes regiones. A mí me tocó América Latina, pero fue muy rico este pequeño grupo en el que yo trabajé, que son los diferentes escenarios de energía. ¿Por qué? Porque yo lo vi con diferentes personas a nivel global. De estos 41 jóvenes que fuimos seleccionados en el 2020, trabajé con 4 personas que eran de distintas regiones de África, Estados Unidos, bueno, África, Norteamérica, es Américas, pero vamos a separarlo un poquito en la parte de Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Y vimos qué es lo que podía suceder.
cómo se acelerarían los diferentes escenarios en energía, ya sean en los costos, ya sean en la parte de los proyectos en sí, los proyectos eléctricos, qué iba a pasar con las energías renovables, qué iba a pasar con las energías más convencionales, como, no sé, las hidroeléctricas o el coal también, ¿no? que es el carbón, perdón. Y bueno, y eso fue más o menos alrededor del primer año, que fue el 2020. En el 2020, a mediados, también inicié revisando otro programa dentro del World Energy Council, junto con todas las personas de Future Energy Leaders, que fue el programa de Trilema, que se basa mucho en tres aspectos, que es el Energy Equity, el Energy Security, que es la seguridad de energía, qué es lo que puede pasar con la parte de financiamiento y sobre todo en la parte de pobreza de energía, cuáles son las diferentes poblaciones rurales en las diferentes regiones que también necesitan eso, y a raíz también de todos los escenarios que pasaron en pandemia, se acelera, se estanca, qué es lo que puede pasar atrás de eso, y finalmente toda la parte de qué es lo que está pasando en la parte de sostenibilidad, ¿no? En la parte medioambiental con respecto a la energía. También trabajé con los diferentes jóvenes que fueron seleccionados de diferentes empresas a nivel global. Fue muy rico, el grupo fue bastante interesante, se aprendió muchísimo, porque claro, yo venía de una visión Chile, si bien he visto un poco más de América Latina en algunos países también, pero la visión que tienen ellos en otros mercados es muy distinta a la que tenemos generalmente acá en América Latina, la cual hace que yo también pueda aprender y entender un poquito más de lo que se estaba haciendo. Y finalmente en el 2021, 2022, que sigo actualmente, ya empecé a ver un poco más en el tema de hidrógeno verde, estoy en el grupo de hidrógeno. Si bien mi trabajo es mucho más en el tema de energías renovables, solar y eólico, para mí era un panorama completamente nuevo, y creo que para todo el mundo el tema del hidrógeno se aceleró a raíz de la pandemia, ¿cierto? En el 2021 empezaron a salir los proyectos en muchísimos países, sobre todo la parte de hidrógeno verde, porque ya vamos a hablar después de eso, pero la parte del hidrógeno como tal ya existía. Así que se aprendió muchísimo, y nada, muy, muy agradecida por este programa, aún continúo en este programa, esperamos por fin reencontrarnos, todos nosotros los que hemos estado en este programa desde el 2019 hasta, bueno, 2020 hasta actualmente el 2022 en la conferencia mundial, aún no sabemos dónde va a ser, pero bueno, ha sido una experiencia muy rica, sigue siéndolo, y es súper recomendable para cualquier colega que quiera entrar en el mundo de energía y también postular este tipo de programas. Qué potente, qué buen dato, Alejandra, también nos acabas de dar también, porque generalmente no siempre todas las personas tienen este conocimiento, este tipo de iniciativas o de programas también, sobre todo en el tema energético. Encuentro muy potente que no solo también estén apoyando a las mujeres en energía, que power eso, ¿cierto? De mayor equidad, sino que además poder compartir con jóvenes expertos en energía de otros continentes. Me imagino que eso debe ampliar mucho tu visión en torno al tema. Y justamente mi pregunta quiere apuntar a eso. Tú que tuviste, bueno, toda esta experiencia que pudiste compartir a nivel global con otras personas, expertos y expertas en energía, ¿cuáles son las nuevas tecnologías innovadoras que se están utilizando hoy en día en energía renovable? Mencionaste ahí un par, pero me imagino que debe haber una amplia gama de estas tecnologías. ¿Y qué es lo que está pasando en energía renovable hoy en día en el mundo? Sí, mira, vamos a verlo como la energía limpia, y vamos a abarcar cinco patitas. Voy a empezar un poco hablando acerca de lo que es el tema de las nuevas tecnologías, sobre todo en la construcción y el desarrollo de estos grandes proyectos de energía solar y eólicos, que estas son las dos tecnologías que hoy por hoy se conocen mucho más en la parte de energías renovables, si bien ya se están desarrollando en Chile aproximadamente hace más de 12 años. Y finalmente ahora hay proyectos muy grandes que los llaman utility scale acá, ¿cierto? Ahora también están migrando a proyectos más chiquititos. Y básicamente ahorita también estas nuevas tecnologías que son estas solares, en la parte solar, por ejemplo, los paneles solares, ahora ya no son solamente estos paneles solares que bueno, ahora bajan de costo o son los mismos de hace unos 6, 7 años atrás. Generalmente, te doy un ejemplo, vamos a empezar hablando un poquito de la parte solar, luego pasamos a la parte eólica y así. En la parte solar, hace bastantes años se tenían paneles solares con estructuras fijas que no se podían mover, entonces captaban la radiación, pero finalmente la producción de energía de estos paneles no era tan eficiente o no era
tanta como la que hoy puede producirse a raíz de las nuevas tecnologías que han salido. Por ejemplo, la parte de tener paneles con seguidores, que quiere decir que los paneles se pueden mover a raíz de la sombra y buscar un poquito más dónde está el sol, lo cual atrae mucho más la parte de la producción, ¿no? Genera mucho más producción energética. Y también tiene la parte del panel en sí mismo, ¿no? De pasar de paneles monofaciales a paneles perdón, de paneles sí, monofaciales a paneles bifaciales, que, bueno, no voy a entrar mucho en la parte técnica, pero quería mencionar un poquito esto para después entrar un poquito más ya a detalle, qué es lo que se está haciendo dentro de la parte solar. Después también en la parte eólica, ¿no? La nueva tecnología que está entrando con estos aerogeneradores, que son estas grandes turbinas, se podría decir, que tienen aspas y que generan energía a través del viento, que esta tecnología también a lo largo del tiempo se ha ido mejorando, es mucho más eficiente, se puede abarcar mucho más energía con muy pocas turbinas, que antes se necesitaban muchísimas más, ¿no? Los costos también han ido reduciéndose, y a raíz de todo esto es como todo un paquete, ¿no? Porque cuando la tecnología avanza, generalmente es como un incremento en los costos que te dicen, en realidad queremos utilizar esta tecnología, si es un poco más cara, y está todo bien, pero va a ser competitiva con la energía convencional que ya se tiene. Pero luego, generalmente todo lo que sube y empieza como un commodity, ¿no? Empieza a bajar también. Entonces, y a raíz de que baja la tecnología, también bajan los precios de construcción, y es así que los proyectos se hacen mucho más viables. Y es lo que está sucediendo actualmente con el hidrógeno. Ahorita es un boom, pero sabemos que es caro, pero luego va a ir bajando. Eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Pero bueno, entonces en este tema de la construcción de los proyectos y sobre todo de la parte solar y eólica, también se tienen nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, claro, solucionamos el tema de la reducción de construir el proyecto, pero en paralelo también tenemos la parte de la operación del proyecto, ¿no? ¿Cómo reducen los costos de operación? ¿Qué nuevas tecnologías pueden aparecer? La parte de los drones, por ejemplo, hacer el seguimiento operativo a través de drones de estos grandes parques, ya sean solares o eólicos, o también los robots de limpieza que se utilizan para limpiar la parte de los paneles solares, que eso también ayudó muchísimo, la tecnología está haciendo que se reduzcan mucho los precios también. Y bueno, también existen algunos diferentes sistemas constructivos que están apareciendo hoy en día y que ayudan a hacer el seguimiento de la construcción mucho más rápido, con mucha más precisión, así como también se está utilizando inteligencia artificial en la parte de la parte operativa, ¿no? O la parte también de entender qué es lo que está pasando con la radiación en la parte solar, o con la eficiencia en la parte de los paneles, etcétera. Son muchas tecnologías que te podría mencionar muchísimas más, pero ahora estoy haciendo un poquito más de resumen para que puedan entender un poco más qué es lo que está pasando en el mercado. Y bueno, esa es la patita más de la parte de construcción, de la parte eólica, solar. Luego, si nos vamos un poco más al lado de la parte de movilidad eléctrica, también existen, es todo un boom, ¿no? Hace un tiempo todos decíamos, perfecto, vamos a avanzar en la parte de vehículos eléctricos. A raíz, claramente en la parte de la penetración del mercado de los vehículos eléctricos no pasó tan rápido como lo hubiéramos querido en América Latina. De hecho, no es que tengamos actualmente un montón de carros que van, y ya existen estaciones eléctricas también en muchos lados dentro de Chile. También se están construyendo en otros países dentro de América Latina, pero no ha tenido esa rapidez como para penetrar el mercado, tanto como lo han podido hacer en otros lados. Entonces, a raíz ahora de que nace y bueno, sale todo esto del hidrógeno verde, también todas las diferentes marcas de automóviles están tratando de mutar o de emigrar a estos motores más combinados que también tengan la parte de hidrógeno. Entonces ahí es donde los vehículos eléctricos vamos a ver qué es lo que va a pasar en el futuro, si va a ser más hidrógeno, si va a ser más eléctrico, si va a ser un mix, qué es lo que va a suceder, ¿no? Así que es eso. Esa es la segunda. La tercera es, vamos al almacenamiento de energía. Esta es una parte muy importante porque no solo se agarra de la patita de construcción, de la parte de desarrollos grandes o de proyectos grandes eólicos o solares de energías renovables, y que generalmente lo que ayuda a hacer es que mantienen constante. ¿Qué es lo que pasa? Que estos grandes proyectos no necesariamente son constantes, están a través de lo que sucede con el viento, ¿cierto? Y a través de lo que sucede también con la radiación solar, bueno, con la parte solar en sí, o con las horas solares, como las llamamos con los desarrolladores en energía. Entonces,
¿qué es lo que sucede? Claro, ¿qué pasa después? Después de que no es más constante la parte energética, ¿no? La parte de la producción de energía. Y ahí es donde entran las baterías, donde generalmente se puede almacenar, puedes tener un 24/7 que puede ser de producción de energía. Y aquí entra un poco más al tema de la tecnología de las baterías, que ha ido migrando y mutando también, ¿no? Que es el tema de, por ejemplo, al inicio se tenían baterías de níquel, níquel hidruro metálico, que eran mucho más caras, eran caras en su momento, luego fueron mucho más baratas, son muy contaminantes, fueron mutando también a la parte de níquel cadmio, que hace unos años también se está utilizando muchísimo. No necesariamente acá en Chile, eso lo dejo claro, porque son muy poquitos proyectos, me parece que ya están mutando a la parte de utilizar baterías. Pero ahora que vino esta nueva gama de baterías hace unos años también, que son las de níquel cadmio, y también luego vino la última tecnología que fueron las de ion litio. Estas últimas dos hicieron como el cambio, el switch, para que se utilizaran mucho más en proyectos renovables. Si bien, por ejemplo, la última, que es la de ion litio, que también fue la patita que llevó a la parte más de la movilidad eléctrica, que es la que se utiliza generalmente en los autos eléctricos, sigue siendo aún mucho más cara, pero tiene mucho más rendimiento, es mucho más eficiente, no se pierde tanta capacidad como las otras baterías. Entonces, finalmente, y también los costos, claro, cuando tú dices estos costos van a incrementar mucho el desarrollo de mis proyectos o van a incrementar mucho el costo de mis vehículos, pero finalmente también el costo de las baterías a medida que pasa el tiempo van reduciéndose. Entonces eso hace que de alguna manera esto vaya a ser viable y rentable en cuanto a la parte eléctrica, a la parte de generación eléctrica, como a la parte de movilidad eléctrica, ¿no? Bueno, esa es la tercera. Ahora nos vamos un poquito más al lado de, ya entrando a la parte de ciudades inteligentes, generación distribuida. Tenemos, si bien estos edificios muy grandes, tenemos estas nuevas ventanas que utilizan la radiación solar y que también generan electricidad dentro de la parte de edificios. Esto es algo también que puede ser muy novedoso acá dentro de América Latina, pero afuera ya se está haciendo en algunos otros países. Acá todavía es muy caro poder implementarlo. Así que no necesariamente tampoco es mi área de expertise, yo estoy mencionando como un poco el background, el overview de lo que se tiene, pero sí sería muy interesante entender qué es lo que podría hacer el gobierno con respecto a esto, ¿no? También se habla de la refrigeración a través de la energía limpia, la refrigeración utilizando el recurso solar, ¿no? Que eso ya está pasando en otros países, y qué es lo que va a pasar también con comunidades un poco más aisladas, ¿no? Si te vas, no sé, a un bosque, a la Patagonia, no necesariamente te tienes que conectar directamente, sino que puedes utilizar este tipo de refrigeración en las distintas aldeas, comunidades, etcétera, o un poco más al sur también, entendiendo que la parte solar no necesariamente si existe el sol, ahí ya entramos a otro tema, pero sí se puede generar. Así que esto podría ser viable, tanto allá como claramente para la parte del norte, comunidades un poco más aisladas. Y la última y la final, que es se podría decir el trend, la parte más novedosa de los últimos tiempos, es un poco la parte Power to X, que son los e-fuels, los nuevos combustibles sintéticos, donde al final ya vamos a entrar un poquito más a hablar del tema de hidrógeno verde, que el hidrógeno, como les había comentado, mutó de ser la parte más gray que actualmente existe, o sea, se genera hidrógeno con diferentes combustibles, como el gas, como el diésel, ¿no? Y ya a través del metanol también pasamos al hidrógeno blue, y al hidrógeno azul, y finalmente ya yéndonos un poco más a la parte de generación eléctrica 100% renovable que genera la parte de hidrógeno verde. Así que es un poco lo que les puedo comentar sobre todo este tema de tecnologías a nivel de energía. Alejandra, antes de, quisiera profundizar un poco, si es que no todos las participantes y los participantes lo conocen bien en temas de hidrógeno verde. Antes de continuar con eso, quisiera recordarle a todos y todas que nos pueden dejar sus comentarios y consultas también para Alejandra, que los vamos a estar abordando durante la sesión. Alejandra, comentaste algo que a mí me pareció súper interesante. Bueno, todo lo que comentaste me parece muy interesante,
pero me recordó justamente una charla que tuvimos unos años atrás también en el ciclo del webinar de recursos críticos, justamente también con uno de los expertos en energías que hablaba del tema de las baterías, porque mucho se habla, ¿cierto?, de la tecnología de los paneles solares, hélices más eficientes, como tú comentabas, pero ¿dónde almacenamos toda esta energía? Y justamente está como ese objeto o tecnología tras bambalina, y que es súper importante en el fondo porque es el almacenamiento de la energía en estas baterías. Y en ese tiempo justamente lo conversábamos con el experto, que había un tema tabú en las energías renovables, y que justamente es que las baterías son tremendamente contaminantes, o sea, y además tienen un tiempo de vida útil que no es muy prolongado. Entonces era como, bueno, sí, estamos haciendo esto positivo con las energías renovables, pero tenemos este tabú todavía, este desafío que aún tenemos que solucionar. ¿Tú piensas que con estas nuevas baterías de litio que tú comentabas, al aumentar el tiempo de vida, es una solución más amigable para el medio ambiente? ¿Está este problema de almacenamiento o de desecho, entre comillas, de estas baterías? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, definitivamente tengo que aclarar que cualquier tipo de batería hoy por hoy es contaminante. ¿Por qué? Porque igual en algún momento la vas a reciclar y, como tú bien dijiste, tiene un tiempo y periodo de vida, que eso no solamente aplica mucho al tema de baterías en sí, ya vamos a hablar un poco más de lo otro en un momento más, pero yéndonos mucho al tema de baterías, definitivamente las últimas de ion litio es una tecnología que, si bien aún sigue siendo contaminante, porque en algún momento las tienes que reciclar, ¿cierto? Son mucho menos contaminantes que las otras. ¿Por qué? Porque tú las empiezas a utilizar, son mucho más eficientes, tienen mucho más rendimiento, probablemente generen mucho más, de repente hasta tengan un periodo de vida con un mejor mantenimiento mayor a las otras. ¿Y por qué? Porque también el mantenimiento es mucho más sencillo, se podría decir, que las otras. Son mucho mejores, más fáciles de mantener. Y aquí existe un punto muy importante, que es el tema también del material, ¿no?, que se va a utilizar para este tipo de baterías, que generalmente ya se están empezando a explotar en muchos lados. Se ha hablado mucho del tema del litio, acá en Chile, se ha hablado del tema del litio en Bolivia, en Perú, se está hablando del tema del litio en algunos otros continentes, de cómo explotarlo. Entonces, es un nuevo recurso, bueno, no es nuevo, pero es un recurso que ahorita abunda, y que probablemente, si se explota, va a poder de alguna manera utilizarse en este tipo de baterías para poder generar energía renovable. Pero, como te digo, no existe algo que sea 0% contaminante, porque en paralelo, cuando uno empieza a hacer la parte de la extracción de litio, también existe un porcentaje de contaminación. Aquí la minería hoy por hoy ya se va a convertir en minería verde por todo el tema del hidrógeno, ¿cierto?, que vamos a estar hablando. Pero te lo comento porque ya en este tema también de energías renovables, acá en Chile todavía no existe un proyecto que haya finalizado el periodo de vida, si no me equivoco, de los 25 a 30 años de vida de cada proyecto. Entonces, a la gran pregunta acá es, ¿qué va a pasar con todos los paneles solares? ¿Qué va a pasar con todas las turbinas eólicas una vez que esto termine, ¿no? Porque igual el tema de baterías acá está como muy en pañales, se está haciendo, es verdad, y existen varios proyectos. Existe un proyecto que ya implementó en baterías, si no me equivoco es uno, un par, pero ya se están desarrollando otros que finalmente van a ser construidos y van a ser 24/7 también con baterías. Entonces, pero esto recién van a empezar su periodo de vida. Entonces, hablando solamente de América Latina, ¿no? Pero yéndonos un poquito más por la patita del tema contaminante, claro, ¿qué es lo que va a pasar después? Y, por ejemplo, ahorita ya existen algunos emprendimientos, y también la tecnología está haciendo que esto pueda tener una solución en algún futuro. Por ejemplo, se están haciendo bicicletas de las aspas de las turbinas eólicas en Noruega, ¿sí? Y esto también puede traerse acá, se puede desarrollar. O sea, y esto generalmente lo que va a hacer es generar, no sé, una nueva compañía, un nuevo rubro. Se puede hacer una nueva idea de emprendimiento acá también con respecto a eso, al tema de reciclaje, que es muy importante, porque hoy por hoy nos estamos enfocando mucho más en el tema de vamos a generar energía limpia para descontaminar, pero después de generar, después del periodo de vida, también tenemos que buscar una solución para el tema de reciclar todo eso, ¿no? Incluyendo el tema de baterías, que claramente recién está adecuándose a todo el tema de generación.
Y ahí tenemos hartas oportunidades y desafíos también que se pueden crear como ideas, proyectos. Me encantó el tema de bicicletas con las aspas de la hélice, que top. Bueno, Noruega. Oye, Alejandra, cuéntanos un poco más de qué se trata el hidrógeno verde, que quizás, bueno, no todos aquí los presentes tienen conocimiento de qué se trata, digamos, porque comentaste que está el azul, hay diferentes, digamos, como tipos de hidrógeno llamándose en este contexto energético, no es que haya diferentes tipos de hidrógeno, para hacer esa aclaración. Sí, mira, antes de entrar un poquito más en el tema de hidrógeno, me gustaría dar un poco de contexto de por qué se está haciendo este tema del hidrógeno también, ¿cierto? Porque acá todo el mundo dice, wow, es un boom, ¿qué va a pasar con el hidrógeno? ¿Por qué de la noche a la mañana ahora tenemos hidrógeno se está desarrollando tan rápido y se quiere hacer tan rápido? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Generalmente, y hablando un poquito más de Chile, en Chile teníamos la parte de estos grandes proyectos de energía solar y eólica, ¿cierto? Que son los que abastecen la energía eléctrica, ya sea para la parte industrial, ya sea para las distribuidoras o para en sí la red, o para la parte comercial también. Y luego se crea hace unos años también atrás otra parte que se llama la parte de generación distribuida, ¿cierto? Que es también pequeños, medianos de generación distribuida a través de los PMGs, y también el autoconsumo con distintas regulaciones como el net billing, entre otras, que hacen que las casas también puedan tener sus paneles solares, etc. Entonces, claro, todo se está convirtiendo dentro de Chile y se está tratando de cambiar un poco la matriz energética a la parte más renovable, ¿cierto? En todos los aspectos y sectores. Pero luego existe otra parte que es muy importante, porque no todo es solamente abastecer a las casas o a las industrias, sino también es el tema, qué es lo que está sucediendo con el transporte, que es una de las cosas que hoy en día se podría decir necesita mucho más energía, ¿no? En la parte de aviación, en la parte marítima, en la parte terrestre también, que utilizan energía convencional como es el diésel, la gasolina. Entonces, se vio al hidrógeno verde como en un futuro, que no necesariamente era tan cercano como ya está pasando hoy en día, Claro. que iba a ser como esa parte que iba a tratar de hacer la transición energética mucho más en la parte de transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque el hidrógeno verde puede abastecer en la parte de camiones pesados, para el tema de minería, puede abastecer también para el tema marítimo, el tema aéreo, etcétera. Entonces, cambiar un poco el tema de, ok, vamos a utilizar diésel, petróleo, gas, etcétera, para continuar con el tema de transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. El tema es que no se vio que esto iba a suceder o empezar a suceder tan rápido. Definitivamente hoy por hoy tampoco existe el transporte ya con hidrógeno incorporado, pero el tema del desarrollo y de que se ejecuten esos proyectos y que efectivamente se creen los proyectos para generar hidrógeno, no se veía tan rápido como lo que ya está pasando hoy en día, ¿cierto? La pandemia hizo un boom y revolucionó todo este tema, que hizo que muchas de las compañías que están generando estos proyectos, están desarrollándolos hoy por hoy, ya estén, mejor dicho, creo que ya implementando un par de proyectos acá en Chile, o si no son 3, me parece que, bueno, no voy a mencionar ahí, las compañías son muchas, pero hay muchas otras que están desarrollando también este tipo de proyectos, y no solamente acá, sino alrededor de América Latina, ¿no? Así que bueno, y ahora entrando un poquito más en el tema de hidrógeno, el tema solamente para poner un poco más el contexto, el tema de hidrógeno no necesariamente se vio cómo vamos a abastecer el transporte, pero también se empezó a ver un poquito más allá que para qué más puede servir el hidrógeno verde, porque ya tenemos el hidrógeno. Y el hidrógeno como tal también abastece para hacer amoníaco verde. ¿Qué es el amoníaco verde? Ahí es donde se transforma un poquito más una de las partecitas de la minería verde, ¿cierto? Que es hacer la parte de explosivos, o también el tema de el amoníaco verde para utilizar para fertilizantes, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema del hidrógeno azul, el hidrógeno gris y finalmente el hidrógeno verde. El hidrógeno como tal ya se ha estado generando desde hace muchos años para, como te digo, hacer la parte de explosivos, hacer la parte de fertilizantes, entre algunos otros productos químicos, ¿cierto?
pero el hacer el hidrógeno no necesariamente se hacía a través del consumo eléctrico renovable, claramente no hasta hoy, y se hacía a través del diésel, se utilizaba gas también, y también metanol. El metanol ahora también se está convirtiendo un poquito más, vamos a ver por qué vía lo llevamos al verde, que es 100% renovable. Y ahí es donde vimos el tema del hidrógeno gris y el hidrógeno azul, ¿no? Que no eran abastecidos 100% por el tema renovable. Cuando se empezó a ver y hacer el cambio a la parte de utilizar, hablando un poquito más cómo es el flujo para hacer el tema del hidrógeno verde, necesitábamos mucho el consumo energético de energías 100% renovables, en este caso solar o eólico. Le puedes incluir la parte de baterías para que sea constante, ¿cierto? 24/7. Y luego de esto, también para qué va a ser, cuál va a ser el fin de ese hidrógeno, si va a ser amoníaco verde, si vas a transportar el hidrógeno para alguna otra región para que sea como un tipo de combustible, lo vas a utilizar localmente. Entonces ahí es donde se han desarrollado muchos proyectos en donde el hidrógeno, además del consumo renovable, se necesita la parte de los electrolizadores, ¿cierto? Que es esta planta electrolizadora donde separas el oxígeno el agua del oxígeno, perdón, y finalmente tienes la parte del hidrógeno, ¿no? Así que, ¿qué es lo que sucede aquí? Claro, ¿dónde sacamos el agua? Así que ahí también entra otra de las pequeñitas cosas que es, perfecto, muchos de los proyectos están yendo muy cerca al mar. Entonces, ¿qué se necesita para hacer este tipo de proyectos? Se necesita desalinizar el agua. Entonces ahí entra otra patita más, que es la parte de una planta desalinizadora. Y todas estas cosas que te voy comentando, claro, entran dentro de todos los costos de un proyecto y dices, wow, ¿cuánto me va a costar hacer el hidrógeno? ¿Realmente es viable hoy en día transportar el hidrógeno? ¿Es caro? ¿Es barato? Entonces, saliendo un poquito de cuánto cuesta el hidrógeno en sí, ya incrementando todas estas cosas dentro de un flujo para finalmente obtener el hidrógeno verde o el amoníaco verde, ya ahí tienes un costo importante que te hace pensar que el hidrógeno hoy por hoy no es el combustible más viable, ¿cierto? En la parte económica. Pero eso no quita que, como te he comentado, la parte solar y eólica de hace muchos años, que eran muy caros, hoy por hoy Claro. la parte solar al menos está compitiendo muchísimo en costos con otros combustibles convencionales. Entonces, es por eso que vemos el hidrógeno como un combustible futuro que finalmente no contamine y que se puede utilizar en el transporte, que progresivamente vaya sustituyendo a la energía convencional, a los combustibles convencionales que se tienen, que son contaminantes. Eso es un poquito entendiendo cuál es el flujo del hidrógeno verde. Y bueno, hay muchísimas otras partes que se tienen dentro de la construcción de un proyecto de hidrógeno, pero creo que acá no es el interés de entender mucho cómo se construye, pero sí es el interés de entender para qué sirve, por qué lo necesitamos, y sobre todo cuál es la demanda que va a cubrir, ¿no? Hoy en día. Y qué es lo que va a reemplazar, que va a reemplazar los combustibles convencionales. Aún esperemos que ahora que está yendo muy rápido, a un mediano, más o menos corto, mediano plazo, no creo que sea tan corto, pero ya en 10 años esperemos que eso vaya a funcionar bastante bien. Y los proyectos que hoy por hoy ya tienen pilotos y se están ejecutando, son el ejemplo de que esto sí puede ser real y es viable. Así que es un poco eso. Claro, porque anteriormente, bueno, años atrás, no digo que hace 5 años, quizás un poco más, se veía la energía solar y la energía eólica como algo muy costoso, como difícil de implementar, como quizás no accesible para las personas común y corrientes, por decirlo de una manera. Sin embargo, hoy en día tenemos, y justamente también lo conversábamos el día martes, hay mucha oferta también de financiamientos, de fondos, para poder implementar energía solar en la casa. Me parece que eso todavía no es tan abierto para energía eólica, que a eso ya va como proyectos más grandes, no quizás de hogar, pero sí quizás ya es mucho más masivo. Y da la impresión de que va a pasar esta misma tendencia con el hidrógeno verde. Quizás hay
lo que se venga a futuro es que, no sé, tengamos una mini planta. ¿Quién dice que no? O sea, alguna mini planta, alguna mini producción quizás casera, ¿no? Implementada en cada hogar para poder producir esta energía, que no sé, quién sabe. Sí, bueno, y ahora que comentas esto, de hecho sí tienes mucha razón, en la parte justo de financiamiento, el financiamiento es una de las partes más importantes, sobre todo estos proyectos que son mucho más caros que un proyecto eólico y solar, que de hecho la parte eólica y solar es parte del proyecto de hidrógeno global, ¿cierto? Y la parte eólica solar ya existe como una herramienta que se llama Project Finance o el tipo de financiamiento estructurado, ¿cierto? Que para la parte de hidrógeno aún los bancos están tratando de entender cómo esto puede funcionar, ¿no? No existe una herramienta como tal de financiamiento al hidrógeno, o al menos yo no la conozco hoy en día, ¿cierto? De lo que he podido conversar con algunos bancos. Pero fuera del tema de financiamiento, porque ya las grandes compañías están ejecutando esos proyectos con equity propio, existe otro problema adicional para el tema de hidrógeno, porque ahorita se están desarrollando muchísimos proyectos a nivel global. Acá en Chile hay muchos proyectos que se están desarrollando en el sur y algunos otros en el norte. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las electrolizadoras no tienen la suficiente capacidad como para decir, o las empresas electrolizadoras que construyen las plantas electrolizadoras o el equipo electrolizador, no puede abastecer tan rápido a todos estos proyectos, porque nadie se imaginó que de la noche a la mañana iban a tener, no sé, infinitos proyectos con muchas capacidades. Entonces, imagínate, hay plantas o proyectos en desarrollo que quieren generar 8 gigas o 10 gigas o 15 gigas, quién sabe. Acá en Australia hay uno que creo que quiere llegar a los 30 gigas y así en otras partes del mundo. Entonces, ahí es donde, claro, se ven un poco en aprietos las empresas electrolizadoras y dicen, ¿cómo abastecemos esto en el periodo que ellos lo necesitan? ¿No? Y sobre todo a tantas empresas en paralelo. Claro. Entonces, sí. Entonces ese es un tema que seguramente ya deben estar buscando una solución rápida. Y igual los proyectos de hidrógeno verde, entiendo, no se desarrollan tan rápido. Yo no desarrollo directamente un proyecto de hidrógeno, conozco directamente a las personas que lo hacen, yo veo mucho más el tema de energía renovable, solar y eólico, pero conozco muy bien el tema por todo lo que te he contado del World Energy Council y también por lo que hago en el trabajo día a día. Sé que exactamente aquí este problema necesita una solución, ¿cierto? Porque sin eso no van a ver la demanda o estos proyectos no se van a construir tan rápido como se esperaban. Así que esperemos que eso pueda suceder. Ya te digo que hasta ahorita están haciéndose conferencias solamente por el tema de electrolizadores, como electrolizadores, hidrógeno verde, conferencia tal. ¿Por qué? Porque necesitan entender cómo solucionar eso, qué es lo que va a pasar. De la noche a la mañana muchas empresas empezaron a hacer desarrollo y te cuento que no solamente las empresas generadoras que vienen generando energía durante mucho tiempo a nivel global, sino también la minería. Las empresas mineras ya están mutando y están queriendo hacer proyectos de hidrógeno. Entonces te puedes imaginar que ahora la capacidad no solamente va por un sector, sino también va por otro. ¿Cómo abasteces eso? Así que bueno, esperemos que eso se solucione bastante rápido y puedan desarrollarse estos proyectos lo más pronto posible. Hay que invertir quizá ahí en empresas de este tipo, Sí. para que puedan seguir creciendo y también porque claramente se van a necesitar, está la demanda, quizás todavía no tenemos la oferta ahí o la capacidad, pero claramente podemos decir que eso es lo que se viene. Alejandra, nos comentaste ahí entre medio que hay algunos proyectos ya de hidrógeno verde en Chile, ahí por el norte, por el sur. ¿Cuál es la situación en Chile en torno a la implementación de esta tecnología? Yo voy a contar un poco acerca de que existen ya estos proyectos, ya hay pilotos, me parece que son un par de empresas que ya han, se podría decir, lanzado estos proyectos. No quiero entrar mucho a qué empresas son, etcétera, pero son proyectos de energía que ya se han visto, ¿no? En el norte hay un par, me parece, y uno en el sur, que son proyectos pequeños pilotos, no son muy grandes. Pero en Chile,
Y se puede decir que Chile para mí es uno de los pioneros que está haciendo esto, ¿ah? Porque en realidad de hecho también estoy revisando algunos otros mercados, como el mercado de Brasil, que también se está empezando a ver este tema, y bueno, también en Argentina están viendo hacer un megaproyecto de hidrógeno que en realidad es un poco eso, ¿no? Lo que te digo, que todo el mundo quiere entrar a este nuevo mercado. Pero viendo esto es lo que te digo, o sea, la estrategia de hidrógeno, Chile fue el pionero en América Latina, y llamó un consultor, el gobierno me parece que llamó un consultor y les hizo toda la estrategia de gobierno, el gobierno trabajó mucho en esta estrategia también, y finalmente se logró. Y es por eso que los pilotos, si bien la regulación está 100% bien establecida, porque claro, es algo nuevo para todo el mundo, y poco a poco va a ser progresiva y se va a establecer mejor, eh, ya estos proyectos se han creado a través del sector privado. Entonces, eso es un granito para Chile. Y bueno, y como te digo, en paralelo hay muchísimos otros proyectos de energía, de energía renovable más hidrógeno y todo lo que te he contado, que son con una capacidad enorme, o sea, de 8 o 10 gigas, que finalmente no van a ser construidos ahora, sino están en proceso de desarrollo dentro de Chile, pero ahí es un poco entender también cuáles son los procesos, el tema de todos los materiales, cuándo se van a obtener, hasta que pueda llegar a ser construido los proyectos. Alejandra, tú que, bueno, tienes una mirada y visión mucho más global en el tema, ¿podríamos decir que Chile es pionero en Latinoamérica en impulsar energías renovables a nivel mundial, yo diría también? ¿Me atrevería? No sé. Sí, mira, yo te cuento, a nivel Latinoamérica yo te podría decir que sí, si bien no fue uno de los primeros, porque ahí también entró a Uruguay y Costa Rica, bueno, hablando de América Latina, eh, pero Chile fue el que más se está desarrollando y ha establecido mejores regulaciones, como te digo, no solamente en la parte de grandes proyectos, sino también en la parte de estos nuevos bueno, no son tan nuevos, ya están hace 8 o 9 años atrás, pero son los de pequeños, medianos de generación distribuida, que recién empezó el boom hace 5 años atrás, y ahora con las nuevas regulaciones y bueno, toda la parte de autoconsumo. Así que yo te podría decir que para mí Chile es uno de los que mejor está llevando en temas de regulaciones, y en tema de ejecución, de implementación de estos proyectos. Y acá necesito mencionar algo porque yo estuve en una conferencia en Atlanta en el 2019, en el Climate Reality, y ahí el presidente Al Gore, el vicepresidente Al Gore, ¿verdad?, mencionó a Chile como uno de los pioneros globales en energías renovables. Y la verdad es que es un orgullo que puedan ser mencionados en cualquier parte del mundo y que efectivamente se pueda ver a Chile como uno de los que está haciendo, no solamente en el tema de implementación, pero en el tema de regulaciones también, porque eso es lo que apertura, o sea, el tema de incentivos, en impuestos para que estos proyectos puedan ser viables, etcétera. Son muchas cosas que han influido que esos proyectos puedan implementarse tan rápido. Buenísimo, me voy con una buena sensación entonces de orgullo, porque Chile es mencionado, también nombrado a nivel internacional como uno de los pioneros también y impulsores de la energía renovable y la implementación de esta. Alejandra, se me ha pasado el tiempo volando, estaba demasiado entretenida la conversación. ¿Qué es lo que viene a futuro? ¿Qué es lo que se nos viene en estos próximos 5 o 10 años en torno a lo que es esta implementación de estas nuevas tecnologías en nuestro país? Y bueno, ¿por qué no también a nivel mundial? Sí, definitivamente el hidrógeno va a ser uno de los puntos de cambio, de un antes y un después, seguramente en los siguientes años. Como te digo, la penetración del mercado eléctrico, de los vehículos eléctricos, no fue tan fuerte como lo que esperábamos, por lo tanto ahí yo no tengo una bola de cristal como para predecir el futuro, pero más o menos el mercado te dice por dónde van a ir las cosas, y ojalá que la movilidad eléctrica también pueda llevarse no solo por el tema de vehículos, ¿no?, sino que ahora también por el tema de bicicletas eléctricas, entre muchas otras cosas que aportan a la parte de ciudades inteligentes. Pero eso va a ser un punto también en lo que se viene, ¿no? La parte de ciudades inteligentes, la parte de electrificación inteligente para ciudades, la parte también del hidrógeno seguramente es una de las cosas que va a transformar la parte de transporte en sí, a nivel global. Chile seguramente va a estar con muchos proyectos ya en desarrollo, seguramente en construcción en los siguientes 5 años en hidrógeno.
y por qué no, seguramente uno de los pioneros también en transporte de hidrógeno hacia otros países, otras regiones. Y bueno, finalmente yo creo que también es un poco lo que te dije, ¿no? En el tema de baterías, también estos proyectos de energía renovable, solar y eólico ya me parece que podrían ser mucho más viables implementarse, no solamente los proyectos nuevos que se vayan a construir, sino porque no también a los proyectos que tienen unos 10, 15 años recién de vida, que potencialmente vayan a tener unos 25 años en total, o sea, les quedarían unos 10, 15, implementarles baterías también como para que tengan un recurso renovable 24 horas. Así que eso es un poco también lo que va a venir, que las baterías van a bajar mucho más de precio. Y bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? También la generación distribuida es lo que les dije, el autoconsumo necesita también, ¿no? Ser un poquito más fuerte en este tema, sobre todo en la parte residencial, que es lo que todavía no vemos como un boom aún, pero esperemos que eso también suceda. Buenísimo, María. María Teresa, te veo por ahí. No nos han dejado preguntas en esta ocasión en el chat. Aprovecho ahí de recordarles también a las y los participantes si quieren hacer alguna pregunta. Estamos en los minutos previos a dar cierre de la sesión del día de hoy, así que cualquier duda, cualquier comentario, no se les quede ahí en el tintero. María Teresa, ¿tú quieres comentarnos algo, dar unas palabras antes de que ya pasemos al cierre o preguntas si es que nos dejan en el chat? Nada, darle las gracias a Alejandra, muy interesante el tema, muy en boga el tema del hidrógeno verde y todos los temas que nos ha expuesto muy claramente, muy entretenido. Efectivamente se me pasó muy rápido la sesión. Cuando hablamos de energías renovables se pasa volando el tiempo, siento que es muy poquito hablar en una hora de tantos temas que podríamos estar hablando todo el día. Así que muchas gracias, Alejandra, un gusto tenerte aquí a esta gran expositora. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer estar con ustedes ahora y bueno, esperemos tener muchas más oportunidades para poder hablar de lo nuevo, porque ya es que así como un año al otro pasó lo de hidrógeno, no sabemos qué más nos depara y esperemos que cosas muy buenas en la parte de generación y de energía. Vamos a tener que organizar algo también para hacer una actualización quizá a futuro o una profundización, porque justamente este tema se nos hace poco, ¿cierto? Hay mucho que contar, hay mucho que comentar al respecto, y se nos vienen muchas cosas nuevas también, así que esperemos que Chile ahí siga impulsando y siga siendo un referente en lo que es la implementación de energías renovables, también un modelo a seguir para otros países de Latinoamérica. Y antes de cerrar, nuevamente también sumarme a las palabras de María Teresa. Alejandra, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por esta exposición tan clara también, con información tan precisa también en torno a todo lo que es las energías renovables. Te dejo invitada, bueno, y a todos los participantes también, a la próxima charla que se va a realizar el día 13 de abril, donde vamos a estar conversando junto a BioAntu, que es una empresa de construcción de proyectos hídricos sustentables, desde ecolagunas, ecohumedales para depuración de aguas residuales grises, de casas, de proyectos más grandes, así que también se nos viene una tremenda charla en torno a lo que es uso sustentable de los recursos críticos. Agradecerles a todos su tiempo, su disposición, espero que hayan disfrutado esta charla junto aquí a Alejandra, y desearles una excelente tarde-noche ya de jueves, que tengan una excelente tarde y nos vemos para el 13. Que estén muy bien y muchas gracias, Alejandra, por compartir junto a nosotros. Muchas gracias, Camila, María Teresa, Vanessa, encantada. Hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad, que estén todos muy bien. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao.